necesitas aprender a tener autodominio emocional si quieres dejar de sufrir internamente. Si quieres dejar de mantener esos estados mentales de preocupación, de frustración, de duda, de desesperación, de indecisión, todos esos estados mentales que ahora mismo tienes como permanente, es decir, que lo mantienes en la mente y en la emoción la mayor parte del tiempo, es lo que te provoca ese sufrimiento interno que no te deja avanzar. Ese sufrimiento interno que sientes tú de estar en bucle, de tener creencias limitantes, de tener un potencial pero no saber sacarlo. Todo eso que actualmente tienes y no te gusta es por falta de autodominio emocional. Ahora, ¿qué pasa? Que el autodominio emocional tiene que ver directamente con no involucrar las emociones a la hora de tomar decisiones, a la hora de vivir un día a día, a la hora de afrontar diferentes circunstancias. Pero el problema que tú tienes ahora mismo es que el fallo, la falta precisamente de autodominio viene de base. ¿Por qué? Porque antes de tener autodominio emocional, tú necesitas tener autodominio mental. Y antes de tener autodominio mental, necesitas tener autodominio físico. Por lo tanto, necesitas muchísimas más cosas de las que tú actualmente crees para llegar a tener autodominio emocional. Entonces, vamos a estar tocando estos tres tipos de autodominio que son diferentes, pero que a la vez necesitas tener en complemento para precisamente poder llegar a no involucrar emociones y tomar grandes decisiones y avanzar y progresar. Entonces, vamos a ir tocándolas pasito a paso porque considero que son literalmente fundamentales y sin ninguna duda fue el paso a paso que yo seguí para convertirme en un hombre que no involucrara bajo ningún concepto las emociones en su día a día. Y que los estados mentales que permanecen ahora mismo en mí son estados mentales de amor, de precisamente propósito, de fe, de abundancia. ¿Por qué yo ahora puedo mantener estos estados mentales? Porque tengo autodominio emocional. Recuerda que el autodominio emocional tiene que ver con emociones y con sentimientos. El autodominio mental tiene que ver con pensamientos y creencias. Y el autodominio físico tiene que ver con los hábitos diarios, tiene que ver con el día a día. Por lo tanto, vamos a ir tocando todo y cada uno de ellos para que puedas ir teniendo autodominio en cada uno de los aspectos y acabes consiguiendo precisamente por lo que has entrado en este vídeo, que es cómo puedo dejar de sufrir interiormente para precisamente poder salir del bucle en el que me encuentro. Lo primero que tienes que entender es que el autodominio físico se resume en hacer constantemente lo que debes en vez de lo que quieres. ¿Cuál es tu error ahora mismo? Que interiormente tienes dos voces constantemente hablándote. Tienes la voz del ego y la voz de la intuición, la voz de tu mejor versión, la voz de tu yo ideal. Entonces, estás tan acostumbrado o acostumbrada a escuchar a la voz del ego, a escuchar a la voz del diablo que te dice constantemente ese placer instantáneo, esa satisfacción instantánea, que has terminado por creerte esa voz, que has terminado por cometerte solo y únicamente a esa voz. Y cuando viene la voz que te dice lo que tienes que hacer, porque lo mejor de todo es que tú que me estás escuchando ahora mismo sabes en todo momento lo que tienes que hacer, estás tan acostumbrado a escuchar la voz del ego que ni siquiera le prestas atención a esa voz. Pero si te das cuenta, hay una cosa en común cuando no escuchas esta voz y es que te sientes mal. ¿Por qué? Porque el sentimiento es lo que necesitamos escuchar para saber si estamos o no estamos yendo en el camino correcto. Cuando tú haces lo que quieres, cuando tú tienes satisfacción instantánea, ¿cómo tienes? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es tu percepción emocional? Te sientes mal, te arrepientes, vibras en la culpa, en la vergüenza. ¿Por qué son todos esos sentimientos? Porque es la manera que tiene el universo de decirte que ese no es el camino. Pero tú, sin embargo, lo sigues haciendo. Y cuando lo vuelves a hacer, te vuelves a sentir mal. Y cuando lo vuelves a hacer, te vuelves a sentir mal. Y vuelves al mismo punto. Y por el otro lado, sabes perfectamente que si haces lo que debes, que si escuchas la voz de tu intuición y de tu conciencia y sigues esa voz, te sientes bien. Pero estás tan acostumbrada o acostumbrado a escuchar la voz del ego que permaneces constantemente en esa voz. Ahora, ¿cuál es tu problema ahora mismo? Que crees que tu vida va a cambiar cuando rechaces los hábitos, es decir, esa falta de autodominio en hábitos, los hábitos que actualmente tienes en tu día a día. Si quieres eliminar, pues tú crees que quieres eliminar la fiesta, crees que quieres eliminar el alcohol, crees que quieres eliminar la falta de propósito, crees que quieres eliminar el mal entorno, crees que tienes que eliminar muchas cosas para precisamente tener autodominio físico. Pero la realidad es que no tienes que eliminarlas. Simplemente tienes que aceptar que eso que actualmente tienes y no te gusta no forma parte de lo que quieres ser. Por lo tanto, no tiene ningún sentido seguir haciéndolo. Esta fue precisamente la comprensión, es decir, la manera en la que yo entendí el autodominio físico. Me paré a pensar y dije, vale, todo lo que actualmente tengo, que por si no me conoces, hace un año dependía de fiesta, dependía de alcohol, vacío existencial, depresión, ansiedad, malas influencias, encerrado en la universidad,
con la única aspiración de conseguir un trabajo. O sea, completamente perdido, viviendo y experimentando exactamente una vida de mierda. Y yo cuando estaba experimentando precisamente esa vida de mierda, yo lo que quería era rechazar todo eso. Pero no me daba cuenta que no era cuestión de rechazarlo, sino de aceptar, dejándolo ir, porque eso ya no formaba parte de la persona que quería construir. Una vez entendí eso, eliminé de la noche a la mañana y empecé a tener autodominio. Primer caso, en el físico, en el tema de autodominio precisamente en hábitos. Y cuando empiezas a tener hábitos constructivos que te impulsan a construirte en el hombre o en la mujer que quieres ser, tu confianza aumenta. Todo es una cuestión de confianza, todo es una cuestión de convicción emocional. Entonces, ¿qué pasa contigo ahora mismo? Que tienes de todo menos confianza, tienes de todo menos convicción emocional. ¿Por qué? Porque constantemente haces lo que quieres en vez de lo que debes, porque te has acostumbrado a escuchar la voz incorrecta. Y lo mejor de todo es que esa voz la tienes constantemente hablándote, porque tú en todo momento sabes lo que tienes que hacer. Sabes que en vez de quedarte en la cama y levantarte tarde, te tienes que levantar temprano. Sabes que en vez de salir de fiesta tienes que trabajar en tu físico. Sabes que en vez de escuchar un mal entorno negativo tienes que construir uno positivo. Sabes en todo momento lo que tienes que hacer, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque no tienes ni confianza ni precisamente convicción emocional en que eso te va a llevar a donde quieres. Por lo tanto, estás en un bucle en donde no puedes salir. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesita entender una persona para cambiar sus hábitos y empezar a tener autodominio, primero que nada, físico? Y es que no tengo que rechazar lo que ahora mismo no me gusta, sino que tengo que aceptar que eso ya no va a formar parte de mí. Tengo que aceptar que lo que quiero construir no tiene intrínsecamente estos hábitos. Por lo tanto, los tengo que dejar, porque me voy a convertir en una persona que tenga alineada la realidad que deseo. Una vez entiendes esto, tienes autodominio físico, tienes autodominio en el día a día, porque te habrás acostumbrado a hacer lo que debes en vez de lo que quieres, porque habrás aceptado que los hábitos que no te gustaban hasta ahora ya no forman parte de ti y estarás construyendo unos nuevos. Una vez tú empiezas a tener autodominio físico, pasamos con el otro autodominio, con el segundo, que hay que tener el autodominio de precisamente pensamientos, el mental, que tiene que ver con tu reprogramación mental y con todo lo que tienes instalado como creencia. Ahora mismo tú tienes un problema y es que tú actúas de una forma determinada porque crees que eso es así. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, tú vas a trabajar porque crees que la forma de hacer dinero es ir a trabajar. Tú ahora mismo tienes malos hábitos y te levantas tarde porque crees que la forma de vivir es esa. Tú ahora mismo, en vez de ir al gimnasio, pues yo qué sé, sales de fiesta porque crees que esa es la diversión. Entonces, ¿cuál es tu problema? Que ahora mismo crees, o sea, tienes unas creencias completamente erróneas porque los resultados que tú tienes y que tú ves no son los que quieres. Por lo tanto, tus creencias son incorrectas. No quiere decir que yo tenga la verdad y tú no. No quiere decir que haya una verdad absoluta, sino que las creencias se conforman en base al resultado que tú quieres. Entonces, si tú ahora mismo ves en tu realidad que no tienes un resultado que quieres, es porque lo que tienes que cambiar son las creencias, no las acciones en el día a día. Porque tú crees que ahora, si actúas de una forma distinta, empiezo a cambiar mis resultados. Y eso no va así. Porque eventualmente en el tiempo, siendo la misma persona intentando hacer algo distinto, vuelves al mismo punto. Una persona que lleva fumando toda la vida deja de fumar una semana y vuelve al mismo punto. ¿Por qué vuelve al mismo punto? Porque sigue creyendo ser fumador. Es decir, sigue creyendo y teniendo una creencia de que esa persona es fumadora. Por eso no puede dejar de fumar aunque fuerce la acción. Porque la causa es interna. Y el efecto, es decir, el efecto, el resultado de esa causa es externo. Tú ahora mismo quieres cambiar lo externo sin tocar lo interno. Porque no has entendido que lo interno es un reflejo de lo externo. Por lo tanto, ¿cómo se cambia lo interno? Desde los pensamientos y las creencias. Ahora mismo te han metido tanta información tan negativa, padres, profesores, te lo han repetido tanto que te lo has terminado por creer. Entonces, ¿dónde está el juego? En que no es que tengas que aprender algo nuevo, sino que tienes que desaprender lo que ya sabes. Porque ahora mismo tú tienes instalado unas creencias que la única forma de cambiarlas es repitiendo una nueva información en el suficiente tiempo hasta que termines por creértela. ¿Cuál es la información que tengo que elegir de forma consciente y repetírmela tanto hasta terminar por creérmela? Estos vídeos. Y los más de 100 vídeos que tengo sobre desarrollo personal y desarrollo mental. Y la lista que tienes precisamente en mi perfil de YouTube, lista de reproducción, tienes por ahí una lista que se llama Saca tu potencial. Tienes que repetirte esos vídeos, son más de 5 horas de clase gratis de cómo reprogramar tu mente por completo. Tienes que repetirte eligiendo, bueno, recuerda también que si necesitas ayuda con todo esto que estoy comentando, me lleva siguiendo tiempo, tienes en el link de la descripción mi coaching, tienes ahí acceso para hablarme conmigo precisamente en mi WhatsApp y en caso de que estés preparado, trabajar directamente para llevarte de la mano a conseguir tus objetivos. El tema es que
Tú ahora mismo tienes que elegir de forma consciente lo que ver y escuchar. Entonces tienes que irte a esos vídeos, a esas listas y repetirte esa información que te digo el suficiente tiempo hasta que termines por creértelo. Porque en ese momento habrás cambiado tus creencias. Es decir, te habrás terminado por creer la información correcta en vez de la incorrecta. Ahora te has terminado por creer la información incorrecta que te han dicho personas sin resultados. Pero cuando escuchas a una persona con resultados, te lo repites el suficiente tiempo hasta terminar por creértelo, tus resultados sí cambian. Porque ahora te fijas y dices, llevo escuchando de aquí para atrás una información incorrecta que me ha llevado a un resultado que no quiero. Por lo tanto, esto no puede seguir así. Tengo que cambiar esto. Y cambiar esto implica elegir una nueva información, estimularte con esa información el suficiente tiempo hasta que termines por creértela. Porque cuando te las termines por creer, cambiarán tus resultados. Esto es todo lo que tienes que tener en cuenta para cambiar y reprogramar tu mente y cambiar tus creencias. Tengo un vídeo explicando esto paso a paso y en las listas también lo tienes. Así que no te preocupes si no has entendido algo. Tienes más de 5 horas para que precisamente lo puedas entender y llegar a la absoluta comprensión. Y una vez tú tienes autodominio físico, puedes tener autodominio mental. Y ahora que acabamos de tocar el mental, ya estás en posición de precisamente tener autodominio emocional. ¿Qué quiere decir autodominio emocional? Que no dejas que tus emociones dicten cómo piensas y cómo actúas. El problema que tú tienes ahora mismo es que dejas que tu realidad que no te gusta dicte cómo piensas y cómo actúas. Por lo tanto, nunca cambia. Porque crees que lo externo es lo que hay que cambiar para que cambie lo interno. Crees que lo externo es lo que hay que forzar para que tú te sientas de una forma distinta. Y el problema es que crees que las emociones hay que escucharlas para tomar decisiones y vivir las circunstancias. Y ese es el mayor error que te han dicho. Porque la capacidad de tener autodominio emocional implica tomar las decisiones desde un prisma en donde las emociones no influyen. Ejemplos que te pongo prácticos en cómo yo he conseguido tener autodominio emocional. Yo muchas veces, que si me sigues por mi Instagram, sabrás que documento todo mi día a día, @cristiandominguezes. Yo me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana. Estoy todos los días en el gimnasio, estoy siempre creando mi contenido. Y yo todo esto, hay muchísimas veces, porque aquí parece todo perfecto, pero hay muchísimas veces en donde no se me apetece hacer nada. Es decir, en donde me suena la alarma y digo, que no me quiero levantar. ¿Y cuál es mi emoción? Mi emoción es, es que no quiero, estoy cómodo. Pero si yo escucho esa emoción, ¿qué es lo que provoca en mí? Que yo no actúe como sé que tengo que actuar. Entonces, el autodominio emocional implica dejar las emociones a un lado y actuar como sabes que tienes que hacerlo. Es decir, independientemente de cómo me sienta, tengo que actuar como sé que precisamente necesito para construir al hombre o a la mujer que quiero. Entonces, cuando a mí no se me apetece, da igual que no se me apetezca, porque mis emociones no van a dictar mis acciones. El problema que tú tienes ahora mismo es que dejas que tus emociones, cómo te sientas, dicten tus acciones y tus pensamientos. Por eso cuando te sientes cansado, fallas. Por eso cuando te dicen algo, fallas. Por eso cuando sientes que estás en bucle, porque dejas que tus emociones dicten absolutamente tu rumbo de vida. Y ahí es donde está el error. Pero, ¿qué pasa? Que tú nunca vas a poder llegar a comprender esto cuando no hayas primero tenido autodominio mental. Y nunca vas a poder tener autodominio mental hasta que no tengas autodominio físico. Por lo tanto, ¿cómo dejo de sufrir? ¿Cómo dejo de tener creencias limitantes? ¿Cómo dejo de estar estancado? ¿Cómo dejo de estar en bucle? Empezando por tener autodominio físico. ¿Cómo tengo autodominio físico? Entendiendo que debo hacer lo que debo, es decir, que tengo que hacer lo que debo en vez de lo que quiero, y acostumbrarme a eso. Una vez me acostumbre a eso, empezaré a cambiar mis creencias. Pasamos con el segundo punto, autodominio mental. Y una vez yo tenga autodominio mental, ya estaré en la posición, ya tendré la confianza suficiente, ya tendré las creencias correctas, ya tendré la manera de ver las cosas correctas, que no dejaré que mis emociones dicten mi actuación, dicten mis pensamientos, dicten mi manera de ser. Y ese es literal el paso. O sea, te acabo de revelar completamente gratis todo el paso a paso de cómo una persona puede cambiar radicalmente su vida en 15 minutos de vídeo. Por lo tanto, ahora, o sea, es que no sirve de nada si escuchas esto y no actúas. Es el momento de actuar. Ahora tienes la fe de haber escuchado una nueva información y de querer actuar. Pero tienes que hacerlo, tienes que tener la voluntad de hacerlo. Y si ahora mismo hay algo que no te queda claro, recuerda que te puedo ayudar en caso de que lo necesites. En el link de la descripción me hablas por ahí por mi WhatsApp y si estás preparado, trabajo contigo personalmente para llevarte de la mano a conseguir los objetivos. Recuerda que necesito que me dejes también por comentarios qué te ha parecido, problemas que estés teniendo para tocarlo en próximos vídeos. Importante también, dale like, suscríbete al canal para precisamente no perderte próximos vídeos, que yo siempre estoy subiendo prácticamente cada 2 días. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.